la tarde, 8 minutos la hora en todo el país. Estamos haciéndote compañía en esto que se llama Salto OK. Estamos hasta las 6 de la tarde siempre y llegó el momento que a mí más me gusta, el de los podcasts. Una vez a la semana hacemos este material que se llama en YouTube Piel Adentro. Conversamos con personas que tienen un montón de cosas para contarnos qué sienten de la piel para adentro. Es un sentir este rato y a mí me parece re lindo eso. Y anunciamos en redes y yo les conté por acá que hoy venía Sabrina Ríos Minac. Sabri es un montón de cosas, es una mujer muy sabia, de un montón de saberes, pero además es una amiga muy querida para mí, así que me siento muy feliz de recibirte, amiga. ¿Cómo estás? Bien, muy Sí, qué contenta por los bueno. mismos motivos Estás de estar como aquí. muy hermosa hoy además, Sabri. Bueno, ya la verán luego en redes sociales, pero dijo voy y voy. Voy Ujú. montada. Mira, mira con qué actitud voy. Decía, bueno, yo decía, Como se Sabri, merece la invitación, porque ustedes siempre están bien potras, así que bueno, están bien, no a sé. tono. No sé si siempre, no sé si justamente el miércoles saliendo de un fin de XXXL, que, ay, por favor, ¿cómo cuesta sacudirse ese mood, no? Pero bueno, Mm. estamos. Decía, Sabri es una mujer muy sabia de muchas cosas. Sabri es psicóloga, sexóloga, doula, no sé, tu currículum es muy extenso y además mamá de Apo, es un montón, amiga. La verdad que sí. La verdad que Y ahí sí. vamos, Y ahí coordinando. vamos. ¿Y cómo se reparte el tiempo en todo eso? Bueno, y viene Sabri preparando un taller para aprender sobre nuestra sexualidad, a sanarla básicamente desde las constelaciones familiares. Esto es básicamente con un abordaje desde esa perspectiva. No quiere decir que uno va a ir a constelar su tema de sexualidad, que tampoco es sexo, ¿no? En un grupo de personas este domingo. ¿Querés contarnos de eso? Bueno, es una propuesta que tenemos con un colega que se llama Franco Tornelo. Él también es psicólogo, es constelador, bueno, por mi parte psicóloga, sexóloga y terapeuta gestáltica, entonces más o menos con esos recursos, Franco también está formado en un montón de otras cosas, yo también, pero en este caso vamos a usar esos recursos básicamente para poder trabajar la sexualidad. Que bueno, es un concepto muy amplio que abarca desde vos, desde tu autoestima, desde cómo te autopercibes, hasta incluso los procesos psicológicos, fisiológicos, emocionales, lo que vos necesites para tener una sexualidad libre y sana, ¿no? Así Ujú. que vamos a estar abordando ese tema este domingo. Son 4 horas de trabajo terapéutico que aclaro en los mensajitos siempre que me preguntan que no es constelar, no es que van a ir a constelar, sino que vamos a usar recursos de todas estas profesiones con las que contamos, de estas herramientas que tenemos nosotros, se las vamos a compartir para que puedan encontrarse desde otro lugar, con nuevas perspectivas y más herramientas para abordar y afrontar su sexualidad. Bueno, de cajón quedó la pregunta ahí. Diferencia entre sexo y sexualidad. A ver si podemos terminar de romper en la mente de las personas que escuchan y van a ver este video y toman contacto con este tema, esa idea tan arraigada de que sexualidad es sexo, es ese momento de intimidad con el otro y solo a eso se reduce, ¿no? Sí, sí, se cree mucho eso y en realidad, como te decía recién, es un concepto mucho más amplio que sí incluye al sexo. Y como siempre digo, y sexo no es solamente coito, ¿no? No es solamente penetración y no solamente hay relaciones heterosexuales. Bueno, y ahí empezamos como a romper con un montón de mitos y de prejuicios que traemos cuando pensamos en el sexo y en la sexualidad. Y es un concepto que nos atraviesa, que está desde antes de nosotros, o sea, incluso desde antes de que nosotros estemos en este plano, ya estamos atravesados por la sexualidad y por lo menos hasta que nos muramos, ¿no? Después no sabemos qué pasa, pero por lo menos hasta ahí nos acompaña nuestra sexualidad y está en permanente cambio. Y sobre todo hay mucho conflicto con esto, por tanta desinformación o falta de información incluso, no nos terminamos ni siquiera de entender a nosotros mismos, ni muchísimo menos a cómo relacionarnos con alguien más. Y la sexualidad abarca todo esto, ¿no? Mm. Abarca no solamente el sexo como quien dice el encuentro con alguien más, como decías vos recién, sino también el sexo respecto a nuestra genitalidad, también incluye a los vínculos, a la forma en la que nos relacionamos, a nuestra identidad, cómo nos expresamos, y etcétera, etcétera. Tiene que ver con quiénes estamos siendo, básicamente.
Así que es una invitación muy amplia. Bueno, ¿y quién estaba haciendo Sabri cuando un buen día, ya siendo psicóloga, dijo, bueno, ok, yo quiero especializarme en sexología y quiero ser sexóloga además, ¿no? ¿En qué minuto pasó eso Eh, por tu mente y esa transformación? Es una decisión en definitiva, ¿no? Es sí, un camino porque para tomar. es como ir marcando, a ver, como el contexto en el que yo voy a ir trabajando con la gente que también se acerque a mí desde sus necesidades, ¿no? Es el momento, no sé, creo que ha sido como en el 2017, estaba haciendo terapia con una psicóloga gestáltica en Tucumán, donde todavía estudiaba. Creo que ya me había recibido y ella había sido mi psicóloga y ella es la directora del posgrado en Tucumán, que abría por primera vez. Entonces he sido de la primera camada de sexólogas recibidas en Tucumán y ha sido un llamado como muy claro para mí, no sé cómo descifrarlo de otra forma, pero no tenía tanto que ver por ahí con algo mío, ¿no? Sino como que veía que era más una necesidad del entorno. Yo siempre he tenido como mucho acceso a la información, no desde mi casa, sino porque siempre he curioseado desde muy chica, no sé, uno de mis primeros recuerdos es ir a la primaria y hojear un libro gigante de sexualidad en la casa de una amiga, o sea, siempre he sido muy curiosa y en mi casa la verdad que nunca ha sido un tabú, ¿no? Eso particularmente no, digamos, puede haber habido otras cosas, pero lo que respecta a la sexualidad, al sexo, a la expresión de la sexualidad, la verdad que no. Entonces ha sido como ampliar la información y también un poco para tratar de comprender qué es lo que en ese momento yo pensaba como qué es lo que los mambea a los demás, porque para mí estaba todo, o sea, y sigue siendo así, creo que quienes me siguen en redes sociales saben que como que mi respuesta en definitiva siempre es que todo está bien mientras vos te sientas tranquila. Y los conflictos que solemos tener, o la mayoría, por lo menos los que reciben consulta, tienen mucho más que ver con cargas culturales, sociales, históricas, ¿no? Que traemos que con algo disfuncional a nivel de nuestra sexualidad. Entonces, está bueno para mí haberme formado en esto porque tengo más información para seguir confirmando que en la medida que vos te sientas bien, todo está bien, ¿no? Si no hay un daño Sí, colateral, obviamente. claro, siempre y cuando haya un consentimiento del otro. Exacto. Bueno, decías que somos, bueno, como seres humanos también, un tejido de una red inmensa atravesada por un montón de cuestiones y en el medio de eso la carga de la historia familiar, los patrones familiares, lo que nos dicen en nuestro núcleo y en nuestro entorno. ¿De qué se trata entonces el taller? Sí, también, como les venía diciendo, por ahí esto es más desde mi perspectiva como psicóloga y sexóloga, y lo que trae Franco, como para también sumarse y hacer equipo en este caso, yo suelo dar los talleres solas y como que sumamos este recurso de las constelaciones familiares para trabajar también todo aquello que tenga que ver con bloqueos, obstaculizadores o facilitadores incluso, que también los puede haber obviamente, como en mi caso, por ejemplo, que te decía, en mi casa o en mi familia, si nos queremos ir un poco más atrás, yo he tenido una familia muy, en su momento yo pensaba que era matriarcal y después con esto, estudiando, leyendo, formándome, me he dado cuenta que no, que era una familia machista, pero sostenida por mujeres, ¿no? Que es abismalmente diferente. Pero eso, por ejemplo, en algunas cosas ha sido obstaculizadora y en muchas otras ha sido una facilitadora respecto a mi sexualidad y a hoy estar al frente de, no sé, una cámara o en una radio hablando de esto. Y Franco lo que trae es eso, como ese condimento de lo transgeneracional para ir hacia atrás en tu árbol y también ver qué es lo que vos vienes trayendo, como arrastrando, vamos a decir, que en esta vida, en este momento, en este plano, en tu vida, siendo vos parte de ese árbol, te está tal vez conflictuando con respecto a tu sexualidad o a la forma en la que te relacionas. Bueno, me encanta y me copa y quería que charláramos de esto porque todo esto va a suceder este domingo, ¿no? Pero en este espacio Exactamente. nos hemos propuesto no solo conocer a las personas por lo que saben, sino también conocer a las personas por lo que son y por su historia. Y hablábamos de esto, de una piba súper disruptiva que un día dijo, ok, voy a estudiar psicología con toda su historia, con todo lo que ella era. Otro día dijo, voy a dar un salto de fe y voy a ser sexóloga. Y yo te miro desde afuera y me encuentro con un huracán, una mujer torbellino, exitosa, que todo lo hace, que todo lo puede, que se reinventa todo el tiempo, más sin embargo
parte de la construcción de esa historia han sido momentos súper importantes de tu vida, ¿no? Y dijimos, vamos a contar un poco cómo fue para Sabri, persona, mujer, ser humano, uno de sus momentos más difíciles, porque momentos difíciles hay un montón, que fue el de la parálisis de tu cara, ¿no? Veníamos como, todo bien, ¿no? En un camino súper ascendente y llegó algo a decirte, hey, momento, aquí estoy. ¿Qué pasó? La versión corta o ¿Y la cómo versión estás larga? con eso, en realidad? Sí, hoy la verdad que el foco de mi atención no está puesto ahí. Sigo ocupándome, obviamente, pero no es algo que a mí eso, ¿no? Que me haya dejado paralizada. Pero un poco en la presentación vos hablabas de, como de esa visión que tiene por lo general la gente que me ve desde afuera, ¿no? Como esto de un huracán, como llevarme siempre puesto todo, como disruptiva. O desde mi más temprana niñez me he encontrado escuchando a personas mucho más grandes que yo, incluso de mi familia, como hablando de mí como el pilar, ¿no? Como quien sostiene, quien acompaña, o a quien venían a preguntarme cosas. Yo era muy chiquita y pensaba, me viene chiquita, que hoy lo reconozco como chiquita, yo a los 12 ya pensaba que era una adulta, o sea, yo a los 12 Claro. pensaba que era hoy, Sabrina hoy, ¿no? Y sin embargo ahora por ahí veo a niños de esa edad, a preadolescentes, adolescentes de esa edad y digo, son muy chicos, o sea, desde los 9 en adelante me refiero, ¿no? Cuando yo ya me sentía una adulta y eso me lleva a mí también cuando, obviamente, trabajo con personas, soy psicóloga, tengo consultorio y escucho historias, me estoy formando también en heridas de la infancia. Y, y algo que me viene como enmarcando a este episodio de mi vida es, como vos decías, ¿qué me ha llevado hasta ahí, no? Y es las necesidades del pasado o de mi niñez que se han ido volviendo herramientas y recursos a la persona que soy hoy. ¿Sí? Porque la persona que yo soy hoy es una consecuencia de necesidades anteriores también. Y en realidad no es que yo sea fuerte como algo estático y para siempre, como una característica de nacimiento, ¿no? Sino que yo he ido haciéndome de esta forma porque lo he ido necesitando de esta manera. Algo que siempre repito es que los recursos no son buenos ni malos en sí mismos, estos recursos, herramientas que vos puedas tener, sino que va a depender de qué tan efectivos sean en el momento, o sea, de cómo vos los puedas adaptar a la necesidad. Y yo en un momento en el que he estado desbordada emocionalmente, como en una tensión emocional muy fuerte, ¿no? Pandemia que nos atravesaba a todos, además de cosas mínimas, por ejemplo, era una mudanza, ¿no? Y de ahí un duelo de una persona muy amada por mí, que además era una niña, yo estaba gestando una niña, estaba embarazada de 6 meses aproximadamente en ese momento. La pandemia hacía que mi familia esté lejos, yo no soy de Salta, entonces estaba solamente con mi pareja, que ha sido un gran apoyo fundamental. Y de alguna manera ha sido como no poder seguir siendo ese pilar, más lo he intentado en la primera parte, ¿no? Como cuando muere esta amiga, que ha sido como también un proceso muy largo de una enfermedad, y cuando llega ese momento decisivo, yo no me habilitaba del todo con todos los recursos que tengo, pero también pensándome embarazada, las hormonas llevándome puestas, ¿no? Era otro contexto a donde mis herramientas, que solían ser como las más eficaces para mí en todo, que era como un caballo seguir hacia adelante y no fijarme nada, no detenerme en lo que estaba sintiendo, sino más bien seguir haciendo lo que tenía que hacer y tal vez a los 2, 3 meses darme vuelta y decir, ¿no? Como, qué mal que le había pasado, y ya estoy mejor. Y ahí recién sentirme mal, darme mi tiempo, capaz que un fin de, ¿no? Y seguía en lo mío. En el embarazo, no, ese proceso me ha llevado puesta y no he podido usar esa herramienta y como el estate quieto en ese momento ha sido la parálisis. Yo una vez que muere esta amiga he seguido en automático un poco más de un mes, o sea, literalmente al otro día yo trabajaba a las 8 de la mañana y me levantaba a trabajar. Y así, trabajaba embarazada de 6 meses, que quienes han pasado por esta etapa de la vida, es un montón, o sea, te sientes realmente agotado y yo no sentía ni el cansancio, o sea, estaba tan disociada de mí
porque me parecía necesario, ¿no? No podía dejarme caer porque estaba embarazada, porque tenía que trabajar, tenía que generar ingresos, porque cuando llegue mi bebé no iba a poder seguir trabajando y soy una trabajadora independiente, no dependo del sueldo de nada. Entonces era como mucha presión. Me he puesto en automático como herramienta, como te decía, la que he usado siempre. Y en este caso ha llegado la parálisis un domingo a la mañana a decirme, no, no está siendo eficaz, no va por ahí y vas a tener que frenar. O sea, es muy gráfico porque en ese momento yo, además de esto que vos mencionabas, yo trabajo en redes sociales, más en la pandemia Sí, trabajaba claro. solo online, entonces que se me haya paralizado la cara, que ahora, bueno, quienes vean el video por ahí pueden notar, porque además estamos hablando de esto, no es tan notable, pero en ese momento yo tenía literalmente toda la cara del lado derecho en el lado izquierdo. O sea, si vos divides con una franja por la mitad, como para hacerte dos colitas, ¿no? Ujú. Si lo divides hacia abajo por la mitad de la nariz, el surco de la boca, hacia abajo, toda mi parte de la derecha se pasaba para la otra mitad. O sea, más gráfico no sé cómo explicarlo. Y eso hacía que pierda la funcionalidad de esa mitad de la cara, obviamente. Ujú. Por malas decisiones en un primer momento, bueno, malas decisiones en el sentido de que tal vez las profesionales a las que he ido con la mejor intención que ellas han tenido no eran las adecuadas para acompañarme. He perdido mucha masa muscular, que es lo que hasta la fecha estoy tratando también con otros tratamientos que estoy haciendo, incluso odontológicos, de recuperar, ¿no? La masa muscular, porque la piel ha quedado pegada al hueso. Mm. Se ha perdido todos los músculos, lo que hacía que parezca literalmente otra cara, porque estaba muy flaquita, ¿no? En comparación a la musculatura del otro lado, que además el cuerpo es muy sabio, lo que hace es empezar a compensar. Entonces, si este lado no funciona, el otro funciona el doble. Entonces he desarrollado más músculo, ¿no? Como que es mucho más, se nota mucho más por eso. Y particularmente en la boca, hasta la fecha no tengo fuerza en los labios, entonces no puedo, por ejemplo, esbozar la sonrisa del lado derecho, que sería como lo más naif para comentar, pero también me babeaba, no podía hablar, se me lastimaba la lengua, esa ha sido una consecuencia como colateral, digamos, de la parálisis. El nivel de lastimaduras que yo llegaba a tener en la lengua no me permitían hablar tampoco. Y yo trabajo con la cara y la palabra a través de una pantalla. En ese momento eran videollamadas con mis pacientes y creación de contenido en mis redes sociales, que es lo que a mí me daba el ingreso también, ¿no? Te trabajaba de eso. Entonces ha sido la verdad que una invitación a quedarme en cero, como así, como realmente me sentía además, ¿no? Porque por ahí esto de primeriza, estar embarazada y por más información que yo tenga, el bombardeo de tienes que estar bien porque estás gestando, yo sí trataba, ¿no? Como de, no justamente como de caretearla, de que no me pasa nada, pero sí racionalizando un montón, como sí me pasa, pero bueno, es un proceso, ¿no? Y en realidad tal vez lo que tenía ganas era de gritar y literalmente de estrolarme contra una pared de la bronca, el dolor que sentía, pero no lo podía hacer, ¿no? O bueno, otros recursos que hubiese usado sin estar embarazada, no lo podía hacer, entonces incluso los tratamientos que he recibido al estar embarazada, no eran los más recomendables. O sea, se recomienda, por ejemplo, en un primer momento, cuando mi pareja a mí me encuentra en el pasillo, a ver, a mí me da, mientras dormía, yo me levanto al baño, hago pis. Eso, de eso quiero hablar. Más allá de Sí. todas las consecuencias médicas que todo esto ha generado y de toda esta descripción que realmente es espeluznante, amiga. O sea, yo te escucho y me duele el alma de escucharte, pero porque de solo escucharte yo me voy mentalmente imaginando el momento en el que vos te fuiste a dormir un domingo, te despertaste al otro día, hola, ¿qué tal? This is my face. O sea, Mm, esta es mi cara hoy. ujú, Qué sí. shock. O sea, desde lo humano, hermana, te abrazo. Es como, sí. Sí, sí, es muy fuerte. Incluso, bueno, vos has ido, creo que varias veces, a un taller que yo Muchas, comparto, sí. que es como mi taller amado, que se ha ido transformando a lo largo de mi carrera, ¿no? Como que le he ido sumando cosas, sacando otras, poniendo esto, aquello. Y spoileándolo un poco, hay un ejercicio central que básicamente, no voy a contarlo todo, pero básicamente es tocarte la cara. Consiste en eso. Y ese taller lo he creado muchísimo antes de que a mí me dé la parálisis.
Y un día, cuando he vuelto a trabajar y he vuelto a dar el taller, me he encontrado dándome cuenta en pleno taller de eso, ¿no? Como decir, wow, yo le hacía a la gente que se toque la cara y yo estoy ahora con la mitad de la cara paralizada, como qué gran recordatorio permanente, o sea, todo el tiempo, porque yo me puedo olvidar, pero en algún momento te cepillas los dientes, ¿no? Algo, o sea, la cara... yo incluso decía, he tenido hasta trastornos de alimentación en algún momento porque he estado toda mi vida, como la mayoría de las jóvenes y adolescentes, traumatizada con mi panza, ¿no? No era tanto, ni siquiera ya era el peso, era mi panza, no me importaba el resto del cuerpo, era mi panza, como tan metida en esa, y la atención ha tenido que ir a la cara. Y de lo más bonito que a mí me ha pasado es mirarme con la parálisis y decir qué hermosa que soy. Bien, ¿No? claro. Como decir, wow, nunca me había dado cuenta porque estaba tan atenta a ese pedazo mío que no me gustaba, que no me he dado cuenta del resto, ¿no? Y la verdad que a mí creo que hasta incluso haciendo terapia y todo, muchas veces creo que las secuelas que me han quedado en alguna parte son porque yo estoy muy amigada con ella, ¿no? Como que está muy cómoda mi parálisis y yo estoy muy cómoda con ella porque he aprendido tanto, e incluso no te digo desde el primer día, porque el primer día ha sido un shock, el segundo también, pero al tercero, ponerle que empezaba como a darme cuenta que esto no se me iba a pasar como un resfriado, ha sido aprendizaje todo el tiempo, que Sí. sí tiene que ver con la forma en la que yo miro la vida, Bueno, ¿no? y tal vez ahí es donde volvés a constituirte como el pilar sabio y fundamental al que un montón de gente va a preguntarle cosas desde siempre, desde su más tierna infancia. Digo, de esto se trata un poco esta idea de charlar este tema esta tarde, ¿no? De encontrarte hoy en un lugar en donde podés mirar para atrás, porque además esto sucedió hace ya casi 3 años, Ujú. ¿sí? Y sí, claro, el shock inicial debe haber sido el equivalente a un balde de agua helada, no solo por cómo se ve, sino porque no funciona, ¿comprendés? O sea, no puedes pestañear, no puedes Sí. masticar, no puedes comer, no puedes, no sé, o sea, yo me pongo en ese lugar y me angustio. Y también digo, wow, qué resiliente y qué valiente esta historia, porque además, durante los últimos casi 3 años, supongo yo que has reparado en esto, nunca descansaste de nada. O sea, es como siempre busco una forma de conocer mejor esto que me pasa para terminar de revertirlo lo máximo posible. Sí, creo que yo soy una bendecida por la cantidad de recursos que tengo y también por la gente que me rodea, no toda, en su momento, porque también, ¿no? Como toda crisis, eso, es como que hay un movimiento y algunas piezas caen. Mucho de mi entorno social ha cambiado y hoy estoy muy contenta con eso porque la verdad que no era acorde para la Sabrina que yo estaba haciendo y la Sabrina que estoy siendo hoy, ¿no? Y han quedado a la vuelta personas, muchas menos, pero personas que realmente eh, que es recíproco y el acompañamiento es saludable, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera. Pasa mucho, yo hablo mucho de esto también en redes sociales por ejemplo, con las mujeres embarazadas y el puerperio y el duelo de los vínculos, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado como un poco antes, como mi embarazo iba en el 6.º mes y ahí me ha dado la parálisis y al rato recién he parido y he parido en estas condiciones. Eh, entonces es como que eso se ha ido acomodando de una forma bastante agresiva, pero que hoy agradezco un montón. Y, no sé, tener hoy por hoy, después ya de la pandemia y todo, ¿no? Como por ejemplo tener el acceso a ver a mi familia, a sentirme acompañada, incluso mi mamá está hoy aquí en Salta, no estaba viviendo aquí, entonces es como... Bueno, mi pareja, que como te decía al principio, ha sido un pilar fundamental, y también eso, ¿no? De decir, como te decía, ha sido un aprendizaje para mí tener estas herramientas y ser quien estoy siendo, pero eso se ha cristalizado y creo que esto le pasa mucho a muchas personas, ¿no? Como esto del yo soy esto, o soy aquello, o aquello no voy a ser nunca, ¿no? Como una etiqueta de por vida que a veces no sirve porque lo que requiere el ambiente es otra cosa de vos y querer como encajar desde esos lugares es bastante incómodo. Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado mucho tiempo antes de la parálisis con el concepto de la vulnerabilidad, pero comprendiéndola desde un lugar totalmente diferente al que hoy comprendo y esa palabra hoy es una
como de mis cartas, ¿no? Como de qué bueno poder ser vulnerable y que eso no signifique que nadie me va a pasar por encima o me va a avasallar o va a tener la posibilidad de herirme, ¿no? Porque también un poco el ser ese pilar, el ser la fuerte, el ser siempre la que va para adelante, era para que no me duela, para que no me lastimen, ¿no? Como armarte una coraza impenetrable para que la afuera no sea tan doloroso, ¿sí? Entonces, darme cuenta que en este momento yo necesitaba de la afuera y que con esa coraza nadie iba a poder entrar, ha sido un aprendizaje enorme, ¿no? De poder ahora ablandarme, pedir ayuda, hablar desde otro lugar. Como decía la vez pasada también en una entrevista, ¿no? Es como yo venía muy desde lo mental, muy desde del conocimiento, de la cantidad de cursos, talleres y esto que hago, que he hecho, las formaciones, sin darme cuenta que en realidad mi valor hoy lo pongo ahí, seguramente en algún momento cambiará, pero está en mi sabiduría y en todo lo que yo voy transitando y creo que eso es lo que a mí me gusta y lo que también a la gente le sirve de mí, ¿no? Ok, cuando decimos mi valor está puesto ahí en todo lo que voy transitando, también está bueno contar que la vida es una montaña rusa y es una de cal y una de arena y a veces parece que el universo se complota y todo sucede junto. Vos mencionaste un montón de cosas recién, dijiste, mira, en este momento de mi vida yo venía procesando el duelo de una amiguita pequeña, casi niña, mujer, gestando una bebita, mujer, mudándome, ¿sí? ¿No sentís a veces como que ese momento de tu vida fue como un mudar de piel, pero mudar de piel en un montón de cosas? Porque digo, la maternidad es también como un Sí. montón, ¿no? Te fríe el cerebro, bien. O no. Genera un montón de oxitocina también, hay hormona del amor y está todo bien, pero también qué cosa, ¿no? Que nos sacude la maternidad y bueno, esto del desempeño profesional y dónde lo pongo y cuándo trabajo y de qué trabajo y cómo me reinvento y qué hago. ¿No sentís que fueron así como un montón de cosas? Llegó Apo también en el medio. Apo, con todo lo que implica esa niña. Bueno, que cada vez se pone más fácil, ¿o no? Ujú. ¿No lo sentís así? Yo siento que cada vez se pone más Sí, fácil. pero no porque se ponga más fácil la crianza en sí, sino porque yo estoy volviendo de a poco como vos decías recién, a mutar de piel y estoy dejando el puerperio y estoy volviendo a ser una mujer más allá de una mamá y con todos los recursos que tengo puedo encarar desde otro lugar, ¿no? Pero en el primer momento del puerperio, yo ahora miro para atrás, lo que decía hace un rato, ¿no? Como recurso, ahora miro para atrás y me doy cuenta lo triste que estaba y que es muy difícil para el entorno darse cuenta y en segundo momento acompañar eso. Y además que todo el mundo está con que, pero tu hija que es hermosa y que está sanita, ¿no? Y sí, obvio que lo sé, si yo estoy ahí 24/7, pero estaba ahí 24/7 también con babeando, chicas, o sea, una cara que no me respondía, haciendo oficio todos los días de la vida y dejando una bebé recién nacida para ir a fisio, ¿no? Y yo a ver, ahora que mi hija está teniendo 2 años y medio, digo, era una hora, pero igual cuando yo vuelvo a esa hora de mi hija recién nacida, a mí me dolió un montón tener que irme, Sí. ¿no? Entonces era como a la vez yo en algún momento he pensado, es contraproducente porque estoy aquí, la estoy pasando mal y mi cara lo que tiene que hacer es sentirse bien, que eso me ha llevado en algún momento a descansar, por ejemplo, ¿no? Como descansar me refiero a descansar de las terapias, del masajito, y a que incluso eso como pase ni a un segundo, capaz que hoy, no sé en qué plano está la parálisis, me acompaña, o sea, está porque es mi cara así, pero lo que ha ido mutando es donde yo ponía mi valor, ¿no? Que te hablaba hace un rato del conocimiento, ¿no? Yo antes, no sé, vos has estado conmigo en mis inicios laborales y para mí era, no, yo no puedo hablar de X cosa porque yo no me he formado en eso y formarme en eso eran 2, 3 años, 5, para poder yo misma habilitarme a mí misma a hablar de X tema, ¿no? Y Sí. ahora no quiere decir que ando hablando de cosas que no me competen porque la verdad que no es mi estilo, pero no soy tan exigente conmigo misma. Y mi valor está puesto en mi integridad como persona, no está puesto en el cuerpo, que es algo que yo sí tenía muy aprendido, ¿no? Como yo iba a valer, depende del peso que tenga, depende de la forma de mi cuerpo, depende de la altura, ¿no? Como todo desde lo estético. Y eso me ha llevado a lugares muy oscuros y de mucho sufrimiento por muchísimo tiempo de mi vida.
por suerte, entre comillas, yo venía trabajando esto ya antes de la parálisis, y cuando ha llegado la parálisis ha sido como, claro, si yo no soy esto es un envase provisorio. Y lo que yo soy está por dentro y sí lo voy tamizando con este cuerpo que soy, ¿no? Como la coherencia, etcétera, para mí es muy importante la coherencia, en lo que digo, lo que hago, lo que siento, o sea, tratar de encontrar como ese punto donde no todo sea una cosa como un divague, ¿no? De pienso una cosa pero hago otra, me comporto de tal manera. Para mí es muy importante la coherencia y que el impacto haya sido físico en mí, me sirve, no sé cómo explicarlo, pero como un tamiz, ¿no? Como eso, para tamizar la información y darme cuenta al final que el valor no está puesto en el afuera. De hecho, hasta, a ver, por ahí alguna persona que escuche del otro lado puede serle insignificante, pero para mí ha sido un montón. Con esta exigencia estética que yo tenía, toda mi vida me he hecho el alisado, ¿no? Como el alisado del pelo. Es verdad. Y en el embarazo me han salido rulos. Sí. Y como estábamos en pandemia, no me iba a alisar, y además que estaba embarazada tampoco me podía alisar. Y también ha sido como un revuelo en mi vida empezar a tener rulos que a veces están mejor, a veces están peor. Hoy están regios a quienes me miran en el video. Regios, por favor. Pero es muy difícil porque Sí. ha cambiado toda mi estética. Toda mi estética. Han cambiado mi pelo, ha cambiado mi cara abruptamente, no porque me haya puesto, no sé, algo en los labios, como una cosita que yo elija, sino que literalmente de un lado soy una persona y del otro lado mi cara era de otra, ¿no? Mis tetas han cambiado, mi cuerpo ha cambiado, como todo, absolutamente. O sea, una vez vos bajando en el ascensor del departamento en el que vivía, me has dicho, amiga, es como has mutado de piel. Y sí, eso que me has dicho hace un rato, ¿no? Y la verdad que sí, para mí ha sido darme cuenta que vos me digas eso, porque para mí era ese recurso de, aunque sea deteniéndome en lo importante, en lo urgente además, sí seguía hacia adelante. O sea, no me daba mucho espacio para eso sí, y no me lo doy hasta la fecha, ¿no? Porque creo que no lo necesito, en realidad, como el espacio para renegar. Porque siempre ha sido la idea de que lo que es, que es una estupidez de frase, súper basiquísima, pero a veces nos olvidamos porque estamos muy pendientes de las expectativas de cómo tendría que ser. Y lo que es, y yo tenía parálisis facial, y apelarse, ¿no? Como se dice, y con eso, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde empieza mi movimiento. Tal vez antes sí, yo pensaba como cómo tendría que ser, entonces estaba más pendiente de lo estético, de la dieta, del cagarme de hambre, del no salir porque no quería que me vean, o sea, le he pasado muy mal yo respecto a lo estético. Y es para mí como muy loco que el síntoma que me llegue sea estético, además en la cara, y para mí sea, voy a decirlo entre comillas, pero es como muy satisfactorio el resultado. No, obviamente, levantarte un domingo y encontrarte, que tu pareja te encuentre en un pasillo yendo a buscar un espejo creyendo que te está dando una CB, porque es lo más, creo que una de las cosas más traumáticas que le ha pasado a él, el encontrarme así. Pero para mí todo lo que me ha ido trayendo a la parálisis, la verdad que ha sido sumar, no eso, ¿no? Como ya no me importa tanto esto del afuera, del cómo me veo, cómo me ven. Al revés, no me importa tanto cómo me ven, me importa más cómo yo me siento y cómo me manifiesto, cómo me expreso desde ese lugar. Por ejemplo, una tontera, ¿no? Pero venía a verlas a ustedes y que las amo y que tenía muchísimas ganas de estar aquí y digo, me voy a arreglar, ¿no? Como el arreglar, lo digo entre comillas porque es un término horrible, pero es como me voy a acomodar un poco los rulos, me voy a pintar un poco la boca, que no es algo que yo suela hacer, pero que tenía ganas de hacerlo para venir aquí, ¿no? No es algo que sueles hacer ahora. Yo conozco muchas Sabrinas, disculpame que Sí. te diga. Claro, Bueno, esa Sabrina ya no es la habitual. La Sabrina habitual es la cómoda hoy, ¿no? Pero como aparece de vez en cuando. aparece de vez en cuando y es eso, cuando la elijo, ¿no? Y por eso decía el arreglarse entre comillas, porque para mí antes sí era arreglarme, sí era estoy mal, estoy rota y necesito un poco de maquillaje, necesito que me arreglen el pelo, que me arreglen las uñas, ¿no? Y ahora no, para mí ahora es disfrutarme y manifestarme como me esté sintiendo. La mayoría del tiempo me siento de jogging y zapatillas y estoy muy feliz con eso, pero hay veces que tengo ganas como de esto, ¿no? Como de un poco de color, algo diferente, y lo hago y me siento muy bien, pero no es lo que determina mi vida y antes realmente lo determinaba. O sea, llegar a tener trastornos de alimentación es porque literalmente maneja tu vida lo estético, ¿no? Sí, claro. Qué fuerte, ¿no? Realmente increíble. Bueno, un poco la conclusión de todo esto es que finalmente, como somos adentro, somos afuera también, ¿no?
de esta final sabiduría es que venimos hablando en todo este camino. Afortunada y bendecida vos, que mirás para adentro y te gusta aquello con lo que te encontrás, y vaya nuestra misericordia para el que no, porque también pasa que te puede pasar en un momento súper complicado de tu vida, donde mirás para adentro y adentro también está todo dinamitado y no hay nada y hay que empezar a construir. No, ojo que en ese momento, cuando a mí me daba la parálisis, también ha sido como encontrarme dinamitada adentro, porque estaba realmente rota. Lo que pasa es que, como te decía hace un rato, lo que es. Entonces yo no estaba pensando como, ay, cómo hubiese sido si, no sé, si no estábamos en pandemia y estaba mi familia, cómo hubiese sido si yo tal vez me hubiese ocupado de tal cosa. No, lo que era, y qué puedo hacer con esto. Entonces, desde fisioterapia hasta terapia psicológica, he usado todos los recursos que he tenido a mano y los que no los he buscado y me he dado maña para encontrarlos, para hoy sentirme bien con lo que encuentro adentro, y cuando encuentro mierda, porque todos la tenemos y hay mucha sombra, no juzgarme, es otra palabra que yo incorporo. Yo soy muy de las palabras, ¿no? Porque me persiguen como un tiempo. Vulnerabilidad ha sido en su momento, en el 2020, cuando me ha dado la parálisis, y la autocompasión venía siendo desde el año pasado, ¿no? Como eso, como mirarme a mí y decir esto también, ¿no? De lo que bueno, lo que sos en este momento, pero no es algo que vayas a hacer para siempre si quieres cambiarlo. Entonces, ocuparme de eso, y hasta la fecha encontrarme con un montón de sombra, encontrarme con mierda, pero usarla de abono, es una decisión personal. Sí, claro que sí. ¿Cómo te llevaste en ese momento con la mirada del otro? Mm, eh, Creo que era tan grande el dolor propio, interno, que no había mucho espacio para el afuera, ¿no? Eh, yo una vez contaba en mis historias que iba siempre cuando se han empezado como a flexibilizar un poco más las salidas y eso, hay un barcito al que me encantaba ir a mí, básicamente porque me encantaba el menú de merienda que tenían, y claro, yo me sentaba a comer como siempre ahí, y había dejado de ir en un momento porque era incómodo salir, ¿no? Para mí, incómodo literal, ¿no? Por ejemplo, no, como no parpadeaba, porque tampoco manejaba el ojo, me entraba mucho aire, entonces se me secaba, se me ponía rojo, me dolía, más la lastimadura de la lengua, o sea, como toda la cuestión, literalmente, no podía respirar de este lado de la nariz, o sea, era como un embole, mínimo era un embole, y en algún momento me he sentado y me he sentido incómoda, porque tenía que hacer como todos unos movimientos para comer, que eso, era muy incómodo que haya gente a la vuelta, porque a veces se me caía la comida, o babeaba, o me tenía que tapar. Y un día me he dicho, para mí, algo que es básico, ¿no? Como que a quien le moleste, y bueno, que no mire, porque la verdad que yo no estoy decidiendo masticar con la boca abierta o que se me caiga la comida, esto es lo que me está pasando. Y es eso también, como los primeros pasitos de autocompasión, ¿no? De mirarme a mí, de ver qué necesito, y si yo necesitaba salir a tomar aire un rato sola y tomarme no sé, un café con leche y comerme una tostada con huevo, ¿no? Digo estas cosas porque son cosas que para mí antes eran, obviamente, como para todo el que me estaré escuchando, súper sencillas de comer, y para mí era un bardo, porque mordía y se me caía, porque no tengo la fuerza para sostener la tostada, porque es dura, bueno, y así, ¿no? Como ir venciendo esas pequeñas limitaciones personales, y darme cuenta al final del camino siempre, como me pasaba también en la adolescencia y el sexo, que el mambo es mío, pasa dentro de mi cabeza, el otro ni se entera. O sea, nadie ha dejado de tomar su café con leche porque yo no puedo agarrar la tostada, la verdad. ¿Y qué pasaba en la adolescencia del sexo? También mis grandes trabas en el sexo, y para poder empezar a disfrutarlo y a ver qué me gustaba a mí, qué quería, etcétera, que en algún momento me habrá llevado a elegir esta carrera, como decíamos hace un rato, es darme cuenta que todas las inseguridades que yo tenía, que incluso me llevaban a tratarme tan mal y a ser muy nociva conmigo mismo, desde lo que me decía, cómo me trataba, lo que me daba para ingerir, ¿no? Desde la comida hasta pastillas, lo que sea, en ese momento, para poder alcanzar, entre comillas, el cuerpo que quería. Ha sido darme cuenta de eso, que me pasaba a mí adentro, que la persona que estaba al lado mío me elegía, porque a él le gustaba o por lo que sea, y que no estaba pendiente de lo que yo pensaba que sí, ¿no? Como si tenía más o menos tetas, si tenía estrías, si no, que me ha pasado igualmente de encontrarme con personas para las que sí, porque también es cierto que existen, es como un cartel luminoso de ahí no es, ¿no? Así que la verdad que me ha servido las personas más. Que existen, y además con tu estigma, ¿no? Digo, mujer psicóloga, sexóloga,
Oh my God, llevar el rótulo de sexóloga en la vida, qué tema complicado a la hora de cruzarte con un montón de gente, ¿no? Que Sí. entiende que sos todo. La verdad que todavía no me he cruzado con mujeres desde que soy sexóloga, pero los varones, antes de yo estar en pareja y de tener mi familia y todo, la verdad que parece que era bastante pesado para las erecciones sobre todo, ¿no? Es que son roles también, ¿no? Es como el hombre se supone que tiene el rol de la conquista, ¿no? De que se tiene que acercar, que te tiene que buscar y vos tienes que ser conquistada. Y la verdad que yo esos pasos nunca me han gustado, nunca me he llevado bien con esos protocolos y eso incomoda. Es como que les cambias las reglas del juego y no saben cómo moverse en el tablero. Dios mío, qué aburrido. Qué mal estamos de mercado, diré, ¿no? Che, dijiste todavía no he probado con mujeres. ¿Es un tabú en tu vida? No, no, nada, pero me refiero a que en el caso de las relaciones heterosexuales, en su momento cuando he empezado a estudiar sexología, cuando me he recibido, sí era un problema para la mayoría, ¿no? Como todo lo que sé, obviamente que por propio prejuicio de esas personas, ¿no? Pero por un lado era todo lo que sé, entonces tendría que hacer determinadas cosas, o por otro lado era todo lo que sé y ellos no sentirse como a la altura de la situación, ¿no? Entonces, la verdad que me ha jugado más en contra que a favor. No, tremendo, tremendo, tremendo. Sabri, estamos a 5 minutos de las 6 de la tarde, ¿sabes? No sé en qué minuto pasó todo esto tan rápido. La veía a Emi del otro lado haciendo señas tipo, desalojame la sala. Amé poder compartir esta tarde con vos. Yo quiero decirte que yo te admiro un montón. Yo sé que no siempre sos pilar, o en realidad sí, pero también sé que dentro de toda esa fortaleza, ese pilar y este mujerón que sos, hay un ser humano sintiente que es hermoso acompañar realmente en el camino y nada, te agradezco que te hayas tomado este rato para venir, charlar de esto, que además seguramente va a resultar inspirador para un montón de otras mujeres, porque de repente sucedió lo tuyo, no sé si yo paré las antenas o empecé a mencionar que un montón de personas sienten las cosas profundamente como te pasó a vos y les pasa exactamente lo mismo en la cara. Viste que hubo así como un efecto dominó y un montón de gente muy joven se encontró con su propia cara paralizada y hay un montón de personas todavía buscando una respuesta, buscando cómo sobrellevar eso, así es que esta tarde charlada y conversada con vos para mí es de triunfo y me encanta. Bueno, para esas personas mi mensaje es que nunca es tarde para que se ocupen y que piensen, ¿no? Como a qué los invita, a qué las invita el síntoma. Si es literalmente a parar, si es a angustiarse, a lo que vaya surgiendo, que se lo permitan y que después hay un montón de herramientas. A mí todos los días me llegan muchas personas me dicen pongo hashtag parálisis facial porque le acaba de pasar y de una u otra forma terminan en mi perfil porque tengo un par de videos sobre eso. Y hay gente que le ha dado la parálisis hace 8 años, hace 2, ¿no? Como hace mucho tiempo y todavía están muy conflictuados porque están como en esa tensión y en esa lucha de que la cara vuelva a ser como antes y creo que el camino es a la inversa, ¿no? Como esto, lo que es. Así que yo agradecida de tener los recursos que tengo y de poder mostrarlos y que la gente que lo necesite se pueda acercar a ver que hay otra posibilidad de convivir con una misma que sea mucho más amorosa y compasiva. Y bueno, agradecerte a vos, agradecerles a ustedes por la invitación y resueno, por eso creo que seguimos siendo amigas, ¿no? Resueno en la admiración profunda que siento por ustedes y muy agradecida de seguir formando parte de la vida de ustedes. Esto ha sido realmente un placer. Te abrazo simbólicamente desde acá y en unos minutos te abrazo in real life, como debe ser, porque ya de virtualidad hemos tenido un montón en el medio. Hablabas de la pandemia y yo me acordaba de todo eso. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este programa hoy. En Operación Técnica estuvo